de este personaje. Aún sin haber visto ninguna de sus producciones ni leído sus novelas, es difícil que alguien niegue la influencia de Hannibal Lecter, el psiquiatra caníbal, en la ficción de horror. Los más entendidos en este fascinante universo incluso recordarán la novela del célebre Thomas Harris, El silencio de los inocentes de 1988, donde el macabro doctor hizo su primera aparición. El concepto del asesino era tan atrapante que la mezcla de elementos como su profesión de médico, unido con la psicopatía y el canibalismo, resultó en un abominable personaje que llegaría para quedarse, traduciendo las obras de Harris en un rotundo éxito mundial. Luego de más de 30 años de que el personaje vio la luz y sus producciones cosecharían legiones de seguidores en todo el mundo, a Thomas Harris, el creador detrás de la obra, se le ha preguntado en varias ocasiones sobre el origen de su inspiración en Hannibal Lecter, pero este nunca dio mayor detalle. Quién sabe si la influencia de los años lo hizo ser más abierto respecto al tema, o simplemente fue una decisión premeditada, pero en el año 2013, Harris decide desvelar el origen natural de su personaje, el lugar donde nació la concepción original del abominable asesino, y su testimonio reafirma una vez más que la realidad puede ser igual o peor que la ficción. Era el año 1963 cuando Harris, que siendo muy joven trabajaba para la revista Argosy, viajó a Monterrey, México, para entrevistar a Dickie Simmons, un estadounidense que estaba recluido en el penal del Topo Chico, condenado a muerte por un triple homicidio. Poco antes de recibir a Harris en la prisión, el sujeto había intentado escapar. Por ello, los guardias dispararon para evitar su fuga y lo hirieron de gravedad. El joven periodista se entera de que Simmons fue atendido por un doctor en la prisión y que, aparte del buen trato que le dio, prácticamente le salvó la vida. Así que Harris quiso conocerlo sin saber de quién se trataba. El reportero describe al médico como un hombre pequeño, ágil, de pelo oscuro y de buena compostura, algo totalmente distinto a lo que se solía ver por esos calabozos. El periodista afirma que había cierta elegancia en aquel médico que se hacía llamar el Dr. Salazar y que, al parecer, provenía de una familia de buena posición económica. Pero sin duda lo que más impactó al joven visitante fue la breve pero extraña conversación que tuvo con el doctor. El doctor Salazar estaba muy interesado en conocer la opinión de aquel visitante. Esta es la charla que Harris guardó en su memoria. Señor Harris, ¿cómo se sintió cuando miró a Simmons? ¿Lleva usted lentes de sol consigo, señor Harris? Sí, respondió el reportero. ¿Podría sugerirle que cuando entrevista a Simmons no se los ponga? Sí, ¿por qué? Respondió el periodista. Porque él podría ver su reflejo en los suyos. Pero dígame, ¿piensa usted que Simmons era maltratado por otros niños durante los recreos debido a que es un hombre con un defecto físico? A lo que Harris respondió: probablemente eso es común. Por su expresión, Harris nota que su respuesta pareció complacer al doctor. ¿Vio usted las fotos de las víctimas? Las dos jovencitas y su hermanito. Sí, respondió Harris. ¿Diría usted que eran chicos atractivos? Lo eran, jóvenes bien parecidos provenientes de una buena familia, con una buena educación, me lo han dicho, pero ¿no está usted diciendo que ellos lo provocaron, o sí? No, por supuesto, replicó el doctor, pero las aflicciones infantiles hacen que las aflicciones posteriores sean fácilmente recreadas, ¿no lo cree? Años después, Thomas Harris confesaría que este extraño diálogo
inspiró una escena concreta del primer film de Hannibal Lecter. Harris agradeció al Dr. Salazar y lo invitó a tomar una copa o almorzar con él si en alguna ocasión viajaba a Texas, todavía ignorando quién realmente era ese hombre. El veterano reportero aún recuerda su respuesta. Gracias, señor Harris. Ciertamente lo haré cuando vuelva a viajar. Al salir del lugar donde había tenido la entrevista, Harris le preguntó al director de la cárcel cuánto tiempo llevaba trabajando ese hombre en el lugar como doctor, ante lo que el director no pudo ocultar su reacción. ¿Pero no sabes quién es? El doctor es un asesino. Él nunca dejará este lugar. Está completamente loco, le dijo a Harris. Desde ese momento, el joven reportero quedaría marcado por el encuentro con el misterioso doctor. Le preguntó al director por qué entonces había visto a otros pacientes dirigirse al consultorio, a lo que le contestó que era un buen médico y que con la gente pobre no se comportaba como un demente. El joven reportero quedó completamente fascinado e intrigado por el doctor Alfredo Balí Treviño, que en realidad era su verdadero nombre, y decidió adentrarse en su pasado oscuro, aquel que lo llevaría a estar recluido en una de las prisiones más peligrosas del país mexicano. El 8 de octubre de 1959 ocurrió un crimen que conmocionaría a la ciudad de Monterrey, en un consultorio médico ubicado en la calle 123 de la colonia Talleres, según los diarios de la época. Allí atendía Alfredo Balí Treviño, un joven médico de entonces 28 años, quien ese día recibió la visita de Jesús Castillo Rangel, estudiante de medicina de apenas 20 años y del que se decía mantenía una relación amorosa con el doctor. Los periódicos afirman que ese día ambos tuvieron una fuerte discusión que terminó de manera trágica. Balí Treviño logró aturdir a su amante, le aplicó una inyección de pentotal sódico y con un bisturí le cortó la garganta para luego desangrarlo, descuartizarlo y finalmente colocar su cuerpo en pedazos en una caja de cartón. Acto seguido, con paquete en mano salió de su consultorio y condujo su auto hasta un terreno baldío cerca del municipio de Guadalupe, donde enterraría los restos de su amante. Días después, la policía hallaría lo que quedó de Jesús Castillo y Alfredo Balí sería arrestado como principal sospechoso. Como si el hallazgo no fuera espeluznante, más impactante aún fue el frío y displicente comportamiento del doctor Alfredo cuando las autoridades iniciaron la interrogación. El joven médico aceptó los cargos con total naturalidad, sin molestarse siquiera en fingir remordimiento. Al contrario, durante su confesión, se jactó de su minuciosidad al desmembrar el cuerpo de Jesús Castillo, sin necesidad de tocar un hueso en sus cortes.